Nos hace mucha falta, ¿cierto? Hace mucha falta el papá en la casa. Pero todo esto es no solamente por su bien, sino por el bien de todos nosotros también, de poderlo tener con muy buena salud para todos los años que le restan de ministerio. ¿Qué tal si levanta las manos por un momento? Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu dulce presencia. Gracias por pasearte, Señor, por cada rincón de este lugar, por ministrar, Señor, cada una de nuestras vidas, Dios. Yo oro como nos enseñaste, Señor, que como es en los cielos, sea aquí en la tierra, Señor. Y gracias, Padre, por un pueblo que te alaba, que te adora, que tiene un corazón para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden la vea plenaria, este martes todos los líderes. Recuerden la expectativa para la cumbre. Yo no veo la hora de que sea la cumbre, tengo gran expectativa. Y los que quieran ir con nosotros al encuentro de matrimonios jóvenes, les sugiero que hagan un abono porque los cupos son pocos y hay buena gente inscrita. Entonces, dile al que está a tu lado, aunque soy el único, Dios puede hacer algo único. Vamos con los videos, por favor. Bueno, pega esse menino aqui, bora. 1, 2, 3, e... Não é água não, que ele tá gripado. Se preguntarán por qué videos de niños. Y es porque hoy quiero hablarles de alguien llamado el rey Josías. Y el rey Josías recibió un reino frágil y deslucido a la edad de 8 años. Es decir, a la edad de 8 años ya cantidad de golpes habían pasado en su vida y en su familia. Y por eso quise poner este video. El legado, la familia del rey Josías, era un abuelo que se conocía, el rey Manasés, se conocía por los sacrificios que hacía y porque derramó mucha sangre inocente. Y su padre, también el rey Amón, se conoció porque hizo lo malo siempre delante del Señor y murió a los 24 años en manos de sus propios oficiales, en manos de sus amigos. Esta era la herencia familiar, la herencia generacional de Josías. Muchos golpes, pero no solo eso. Miremos su contexto. Teniendo solo 8 años fue nombrado rey. El templo estaba en desorden, la ley se había perdido y el pueblo adoraba a cuanto Dios se ocurriera. Las prostitutas ofrecían
la mercadería en las casas de adoración, los magos trataban las enfermedades a través de hechizos y se adoraba a todo el ejército del cielo, lo que llamaban ellos en esa época la luna, el sol y las estrellas. Se guiaban, como decimos ahora, por horóscopos. ¿Qué se puede pensar de alguien que viene de un contexto familiar así, que nace en un lugar así y que está rodeado de gente así? ¿Qué crees que podía decir la gente? Cuando mucho, llegará a ser igual a su padre, quizás a su abuelo, pero ese niño no tiene ningún futuro. Si nos guiamos por su herencia generacional, si nos guiamos por el contexto donde le tocó vivir, no tenía muchas opciones buenas de vida. Tal vez de él nos esperaba que pasaran buenas cosas con él y con su vida. Y muchos de nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, o quizás muchos no se sienten orgullosos de su familia. Algunos ni quieren recordar cosas tan difíciles que les ha pasado. Quizás se levantaron en extrema pobreza, quizás se levantaron en hogares o en contextos de abuso, de violencia, de tragedias, de fragilidad, de drogas, o quizás se levantaron creyendo que tenían mucho, pero cuando hicieron un balance de su vida tenían las manos vacías. Y tal vez su pasado no es algo que produce inspiración, sino más bien derrota, tragedia. Y la historia del rey Usías puede ser la historia de muchos de nosotros. Y quizás lo que la gente o la familia espera de ti es: no creo que llegue más lejos que su papá, que lo mataron a los 20 años. No creo que se levante de esa situación tan precaria en la que vivió. O no creo que nada bueno suceda con ese chico o esa chica, porque su contexto de vida está rodeado de maldad, de violencia y de todo lo que nadie quiere tener. Quizás es la historia. No creo que siga adelante. No creo que pase algo bueno con él o con ella. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2, está la historia de este joven rey valiente. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió en el más mínimo detalle. Todas las estadísticas de entrada, Josías empezó a tirarlas al piso. Se cree que Josías tenía un mentor, que era el sumo sacerdote Hilquías, y que ese sumo sacerdote lo encaminó en el Señor. Yo creo que él empezó a mirar su línea generacional. Necesito un modelo, necesito a quién parecerme, necesito mirar quién dejó una huella para poder seguirla. Miró a su papá y dijo no. Miró a su abuelo y dijo menos. Miró alrededor y dijo: aquí no hay de qué hacer un caldo. Pero gloria a Dios, usted puede mirar alrededor y tiene buenos modelos, ¿no? Mire alrededor y verá que tiene buenos modelos. Mire alrededor. Modelos de vida. Hay unos que empezaron y se acuadrarse en la camiseta, es que yo tengo pura pinta de modelo. No, modelos de vida. Josías no tenía eso. Josías miró alrededor y no había nadie, miró su familia y no había nadie. Y entonces se fue y buscó su árbol genealógico y miró hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, cuando de pronto llegó alguien que se llamaba David. Y asumo yo que Hilquías le dijo: ese, mira lo bueno que hizo ese. Sí, ¿por qué? Dios lo llamó un hombre conforme al corazón. Y dice que Josías tomó como modelo a David y que hizo lo que agrada al Señor hasta en el más mínimo detalle. 3 grandes cosas que hoy vamos a aprender a través de este valiente rey. La primera: tú puedes elegir las huellas que quieres seguir. Tú puedes elegir las huellas que quieres seguir. Josías no nació en un buen hogar, ni se crió en un buen contexto. Recibió una responsabilidad muy grande a los 8 años, pero contra todo eso hizo lo que agrada al Señor en el más
mínimo detalle. En todo, Josías hizo lo que agrada al Señor. Y aunque no tenía una circunstancia favorable, Josías tenía una actitud favorable. Tú no puedes escoger tu contexto de vida, tú no puedes escoger tu familia, tú no puedes escoger las circunstancias que vienen a tu vida, pero sí puedes escoger la actitud que vas a tener ante esas circunstancias que vienen a la vida. Tú no puedes escoger tu familia, tú no puedes escoger tu padre, pero puedes escoger un mentor al cual seguir como un modelo de Dios. Tú no puedes escoger tu contexto de vida, pero sí la actitud que vas a tener frente a ese contexto de vida. No puedes escoger tus compañeros, pero sí puedes escoger tus amigos. Tú puedes escoger quién va a influenciar tu vida. Tú lo puedes hacer. Josías escogió quién iba a influenciar su vida, y era todo lo que había pasado con el rey David. Josías determinó que las circunstancias que lo rodeaban no iban a cambiar la actitud que él tenía para seguir un buen modelo como lo era David. Uno escucha a muchas personas que dicen: no se puede, hay muchos límites. Yo lo he dicho en muchos momentos también: no se puede. Y uno escucha: no se puede contra la pornografía, no se puede. No se puede contra la inmoralidad sexual. Pastor, es que usted no sabe, no se puede uno guardar hasta el matrimonio. No se puede dejar el alcohol, no se puede dejar la droga, no se puede dejar el homosexualismo, el lesbianismo. Pero cuando uno ve que hay personas que lo han hecho, donde está el argumento, donde está el testimonio, los argumentos se desbaratan. Y cuando tú ves que gente ha salido de la droga, cuando tú ves que Dios ha cambiado la orientación sexual de alguien, cuando tú ves que Dios le ha permitido a jóvenes guardarse y llegar vírgenes hasta el matrimonio, donde está el testimonio, el argumento pierde su peso. Sí se puede. Y Dios hoy quiere romper los límites, romper los odres viejos, como decía el pastor, y mostrarte que sí se puede. Tu pasado no lo podrás cambiar, pero tu futuro, de la mano de Dios, tú lo puedes construir. Vas a tener que tomar una decisión, vamos a tener que tomar una decisión. O nos sobreponemos a la situación y hacemos cambios, o sacamos excusas, buenas excusas, y seguimos en la misma dirección. Seguro hay buenas excusas, seguro podrás decir: si a mí no me hubiese pasado esto, si yo hubiese tenido este padre, si no me hubiese criado en tanta pobreza, si no me hubiesen golpeado de la manera que lo hicieron. Pueden ser todas buenas excusas, pero si te quedas ahí, nunca habrá un cambio en tu vida. Quizás no tuviste un padre, pero tienes el Padre de la creación, el Rey del universo, que puede darte todo lo que tu padre terrenal no pudo darte. ¿Cuántos lo creen? Toma la decisión. Tienes un padre, Él te dio un ADN nuevo. En el momento en que te arrepentiste de tus pecados, en el momento en que le dijiste sí a Jesucristo, naciste de nuevo. Hay un ADN nuevo en tu vida. Eres otra persona. Ya puedes hacer un camino tú y dejar unas huellas que otros puedan pisar y ser ejemplo para otros. Josías eligió imitar a David, y David había escogido seguir a Dios. El modelo que tú escoges a seguir en tu vida tiene que ser alguien que siga a Dios. Lo primero, entonces, es que tú puedes escoger las huellas que quieres seguir. Lo segundo que Josías hizo: busca a Dios lo más rápido que puedas. Mira lo que dice el versículo 3. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. ¿Qué hizo Josías? ¿Comenzó a buscar a quién? A Dios. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate, joven, en tu juventud de buscar al Señor, antes de que vengan los días malos y digas que en ellos no hay contentamiento.
busca al Señor. Más rápido, lo más rápido que puedas, busca al Señor. Josías empezó a buscar al Señor y todo empezó a ser diferente. 3 cosas muy importantes le sucedieron a Josías cuando empezó a buscar al Señor. Él se dio cuenta de que a su alrededor habían cosas que no se parecían nada a Dios. Él se dio cuenta de que habían altares a Baal. Él vio que estaba rodeado de altares a Baal. Ellos creían que Baal era el dios de la lluvia y que entonces Baal hacía llover. La lluvia venía sobre la tierra, había productividad y Baal los prosperaba. Años más adelante, una sequía de 3 años, cuando Elías y Baal no hacía llover. Josías se dio cuenta de que había altares a Acera, la diosa Acera, que tenía muchos pechos y hablaba como de fertilidad, pero al mismo tiempo llevaba a la prostitución en el mismo templo. Josías se dio cuenta de que había altares al sol, la luna y las estrellas, todo lo que tiene que ver con adivinación. Y Josías se dio cuenta de que había altares a Moloc, donde la gente llevaba a sus hijos para pasarlos por el fuego y sacrificarlos. Y tiene que ver con ocultismo, con brujería. Y sabes, Josías empezó a mirar todo eso y dijo: esto no se parece en nada a Dios. Cuando él empezó a buscar a Dios, su visión cambió. Se dio cuenta de que había que purificar. Y mire lo que ocurrió. En el año 12, ahí mismo en el versículo 3, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera, los ídolos de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales, y los altares sobre los que se quemaba incienso también fueron despedazados, las imágenes para el culto a Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó en los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así toda Judá y Jerusalén. Él se dio cuenta de que las cosas no estaban bien y empezó a purificar todo. Y sabes, eso nos habla que este es un día donde tú tienes que purificar lo que Dios te muestre. Yo no te estoy hablando de que llegues a tu universidad y con un bate empieces a darle a todas las estatuas que hayan por ahí, ni que llegues a la casa y quiebres todos los cuadros. No. Yo estoy hablando de que todo lo que está ocupando el primer lugar en el trono de tu corazón tienes que quitarlo y dárselo a Dios. Yo te estoy hablando de que todo lo que se ha vuelto una prioridad para ti antes que Dios, tienes que quitarlo y dejar que Dios sea tu prioridad. Todo lo que le roba el primer lugar a Dios en tu corazón, tienes que quitarlo de ahí. Y seguro hay cosas que han estado ahí por mucho tiempo y son cosas con las que tienes que ser radical. Lo primero que Josías aprendió cuando empezó a buscar a Dios era que tenía que ser radical con lo que no era de Dios en su vida. Deje una marca ahí en 2 de Crónicas 34 y vaya conmigo a Mateo 5, 27. Él aprendió que tenía que ser radical. Mateo 5, el contexto es el sermón del monte. Jesús está hablando tanto a creyentes como a no creyentes. Y en el versículo 27 son palabras de Jesús, están en rojo, dice: ustedes han oído decir que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Son palabras de Jesús. Y Jesús está hablando acerca de ser radical, no literal. ¿Te imaginas donde fuera literal? ¿Cuántos tuertos? ¿Cuántos mancos? Gloria a Dios que no es literal,
Pero Jesús sí habló de ser radical. Él está haciendo una demanda quirúrgica. Él está diciendo: todo lo que te conduzca al pecado, todo lo que te seduzca al pecado, córtalo, arráncalo de raíz. ¿Sabes que Josías no solamente derribó los altares que habían a Baal, a Acera y a todos esos dioses, sino que desenterró todo lo que había de esos dioses y lo quemó? Y eso me habla de que hay cosas que están muy profundas, arraigadas en el corazón, en tu vida, que quizás nadie más sabe, pero que Dios sí. Y que Dios en esta noche las quiere arrancar de tu vida para que seas libre de una vez y para siempre. ¿Cuánto lo cree? Hoy es día de libertad. La palabra viene para limpiar y para traer vida. La vida abundante. Porque Él mismo, Jesús, es la palabra. Todo lo que te hace caer, todo, tíralo. Dice: si tu ojo te es ocasión de caer. Es muy interesante esto. La palabra caer en griego, en su original, es escándalon, con K. Y quiere decir el soporte de un cebo, de una trampa. Cristian, ¿dónde estás? Tráeme la vara, por favor. Es como la palanca donde va la trampa. Y dice: lo que seduce a un animal para su propia destrucción. En sentido figurado, llegó a significar cualquier cosa que causa la destrucción de una persona. Perdónenme, voy a parafrasear aquí el versículo de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no voy a sacar la Biblia de contexto, no me malentiendan. Pero voy a decir que el diablo anda como pescador rugiente buscando a quien atrapar. Y les voy a explicar lo que el diablo hace con el pecado. Lo que Jesús está diciendo que es escándalon, la palabra. Tenme aquí el micrófono, ayúdame. El diablo pone, el pecado siempre es atractivo. ¿Sí? El pecado no es como, oh, no, qué pereza, no, es atractivo. Mira, así como esa carnadita. Y lo que el diablo hace es esto: él empieza a tirarlo, ¿sí? Y a ver quién está por ahí. Y a uno se le comienzan a ir los ojos, ¿cierto? Pasa un 90, 60, 90 y no puedo, Señor, ayúdame, Señor. No, solo una mirada, la primera no es pecado, Señor, pero la voy a escanear bien. Él busca, y una de sus tentaciones es la sexualidad, pero también busca con el dinero. Usted está, ay, casi te pesco. Usted está llevado y le presentan un negocio de esos en el que se gana un mundo de plata en nada. Y usted empieza a mirar, uy, pero igual, ese negocio que va, yo sé que eso no es legal, pero yo voy a diezmar, el Señor purifica eso. Eso es lo que hace el pecado. ¿Y sabes qué? Te seduce y te seduce y te seduce hasta que alguien lo atrapa. Y tú sabes, mami, pásame el... ¿Sabes lo que hay detrás de eso tan lindo y tan seductor? Ponme la cámara aquí. ¿Se ve ahí? Mira lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa si agarras esa pelotica con la boca? Mira dónde vas a quedar. ¿Te va a doler? ¿Te va a lastimar? ¿Te va a herir? ¿Te va a sacar sangre? Sí, eso es lo que hace el pecado. Y muchas veces seguimos en él y ¿sabes qué pasa? El diablo empieza a jalarnos, a jalarnos, a jalarnos, a jalarnos. Y nos saca de nuestro ambiente con Dios y nos pone en su ambiente. Y cuando estamos en su ambiente, nos volvimos presa de él y nos devasta. Eso es el pecado. Esa es la trampa del pecado. Eso es lo que Satanás hace. Pastor Andrés nos enseñaba la otra vez. Cuando tú sacas el tiburón del agua y lo pones en la arena, puedes hacerle lo que quiera. Pero cuando está en el agua, cuando dejas que el diablo te saque del ambiente de Cristo, te saque de la palabra, de la presencia, y te trae a su territorio en medio del pecado, te devora, te devora. Todo lo que te seduzca y lo que te lleve a pecar, córtalo,
No lo dejes ahí. Te va a herir, te va a lastimar, te va a porrear. Y si puede, te va a matar. Escándalo, la palanca de la trampa que Satanás pone. Él no va a tener compasión con nosotros. Va a estar siempre tentando. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser radicales. Lo que Él está diciendo ahí, si esto te hace caer, córtalo. Si ese teléfono que tienes ahí en tu celular te hace caer, córtalo. Si ese lugar que estás visitando te hace caer, córtalo. Aún si los parceros te están haciendo caer, todo lo que te lleve a pecar, córtalo. Porque si no, el enemigo va a sacar ventaja de ti. Adrián Rogers dijo: trata el pecado como él te trata a ti. El pecado, ¿cómo te trata a ti? Te quiere destruir, te quiere opacar, quiere quitar tu dignidad. ¿Qué tienes que hacer tú? Destrúyelo tú a él. Pastor, pero eso es imposible en mis propias fuerzas. Lo sé. Tiene que ser en las fuerzas del Señor, yo lo sé. Tiene que ser en su gracia, sí, lo sé. Pero su gracia no nos exime de la responsabilidad de tomar decisiones buscando la santidad y la pureza. Tenemos al Espíritu Santo. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su Espíritu está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me decía el pastor Lucho esta semana en una reunión: simplemente tienes el Espíritu, tienes la gracia. Ahora toma la determinación. ¿Qué hizo Josías? Ven, Santi. ¿Qué hizo Josías? Cuando empezó a buscar a Dios, su visión le cambió. Empezó a ver el pecado como pecado. Empezó a ver aún los malos hábitos que lo estaban llevando al pecado. Y eso es lo que pasa cuando buscas a Dios. ¿Y sabes qué hizo? Él dijo: no, conmigo no. El pecado no más. Los malos hábitos no más. Los temores que me están bloqueando no más. Los límites que el enemigo me ha puesto para que no cruce, no más. Y él cogió a Baal, a Acera y al ejército del cielo y le dijo: ponme el otro de una. Él derribó todo. Todo lo derribó. Todo. No consientas más eso que te va a destruir. Créeme, te va a destruir. Tienes la gracia, tienes al Espíritu. Lo único que tienes que hacer es la determinación. Quita todo lo que no es de Dios en tu vida. ¿Por qué no? Dios ha prometido librarnos de nuestros enemigos, pero hasta que tú no veas el pecado como un enemigo, Dios no va a librarte. Tienes que ver el pecado como un enemigo. Tienes que ver el pecado como algo que te destruye, como algo que va a acabar con tu vida, y no tengas compasión con él. Josías lo aprendió. Lo otro que aprendió Josías, vuelvan a Crónicas, cuando buscó a Dios. En el versículo 8, miren lo que dice: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto al secretario Joás, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor. Él aprendió que no solamente había que destruir cosas, él aprendió que había que construir o reconstruir cosas. Él dijo: reconstruyan el templo del Señor. Reconstruyanlo. ¿Qué cosas tienes que construir o qué cosas tienes que reconstruir en tu vida? Quizás se perdió el primer amor y lo tenías
tienes que reconstruirlo. Quizás nunca lo has tenido, tienes que construirlo. Quizás se perdió la intimidad con Dios. Quizás la fe está aplastada bajo las luchas y el lastre de las situaciones difíciles y tienes que volver a levantar la fe. ¿Qué cosas hay que construir nuevamente en tu vida? Quizás has dejado de leer la palabra. Quizás has dejado de buscar la presencia, de doblarte ante tu Dios y de buscarlo a Él. Y antes lo hacía. Quizás la pasión se ha ido y ahora hay que reconstruirla. No sé. Hay cosas que Dios te está diciendo que hay que construir y que hay que reconstruir. Me impacta cómo termina este versículo, el versículo 8. Dice que mandó a que repararan el templo del Señor su Dios. Antes Josías estaba siguiendo al Dios ¿de quién? De David. Ahora era su Dios. ¿Y sabe algo? Esta es la función de un líder. La función de un líder es dejar las huellas para que otros caminen, pero no para que los lleven a Él, sino para que los lleven a Jesús. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Y lo tercero, a lo que lo llevó a buscar a Dios, a Josías, está en los versículos 14 y después 29 al 32. Voy a leer el 14. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. 1000 años llevaba ese libro perdido. Y lo encontraron en la reconstrucción del templo. Y era el libro de Deuteronomio. Y dice que cuando lo trajeron al rey Josías y empezaron a leerlo, el rey Josías se dobló, empezó a llorar, se rasgó las vestiduras y dijo: por eso la ira del Señor está sobre nosotros, porque hemos dejado de hacer lo que está en la palabra de Dios. Josías lloró, se lamentó porque el pueblo se había apartado de la palabra por 1000 años y sabía que lo que estaba ocurriendo, que el juicio que había sobre el pueblo era por eso. Entonces Josías, usted puede leer todo el 34, manda a llamar toda su gente, su corte. Lee el libro en presencia de todos y dice que él de corazón y con el alma se comprometió a hacer lo que estaba en el libro. Él como el líder primero lo hizo y después llevó a toda la gente a comprometerse. Lo tercero que encontró Josías cuando buscó a Dios es que le dio la preeminencia a la palabra. Y él fue el ejemplo de ellas. Josías fue radical para con Dios y llevó a otros a hacerlo. Yo creo que Dios quiere que seamos radicales, pero no confunda radicalidad con legalismo. Radicalidad es perteneciente a la raíz. Personas con una raíz profunda que no se mueven fácilmente de sus convicciones, pero obviamente que sus convicciones están formadas en la palabra. Legalista es el resultado de pensar que puedes acercarte a Dios solo por respetar sus reglas e imponérselas a otros. El legalismo busca la palabra, busca el conocimiento bíblico. Pero, escúcheme esto, iglesia, el conocimiento por sí solo es peligroso. El conocimiento tiene que añadirle discernimiento, la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, y no solamente distinguirlo, sino hacerlo. Y hay muchas personas con un gran conocimiento bíblico, pero su carácter no es acorde a lo que conocen. ¿Cuánto de la Biblia sabes? Es cuánto de Jesús se puede ver en ti. Un médico tiene gran conocimiento, sí, porque fuma. Si sabe que destruye los pulmones. No es solo buscar conocimiento, tiene que estar acompañado de discernimiento, tiene que estar acompañado de gracia, porque no puedes aprender más de Dios sin acercarte a Él. Y tiene que estar acompañado de amor,
Porque el conocimiento sin amor te vuelve intolerante con los demás. Tú puedes mirar a una persona y decirle, estás en pecado y si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y es verdad. Eso es conocimiento, pero es conocimiento sin amor. Porque si no le dices que Cristo fue a la cruz, que murió por él para limpiarlo de ese pecado, para darle vida y vida eterna y que puede transformar su vida, ¿qué hiciste? El conocimiento sin amor está cojo. El legalista busca inocencia, el radical busca perdón. El legalista busca reconocimiento, el radical busca quebrantamiento. Es el paralelo entre Saúl y David. Sí, Saúl pecó y que dijo, sí, yo pequé, pero hónrame delante de los ancianos. David dijo, contra ti he pecado, primero Dios, contra ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El legalista busca la ley, el radical busca al dador y al cumplidor de la ley. Y eso merece que usted le dé un fuerte aplauso al Señor. A pesar de Josías ser el único en su casa y en su contexto, Dios hizo algo único a través de la vida de Josías. Dios hizo algo único a través del único. Al finalizar su reinado 31, el templo se había reconstruido, los ídolos destruidos y la ley del Señor había ocupado el lugar de preeminencia y el pueblo adoraba al Dios verdadero. No importa si eres el único en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en el campo misionero, no importa si eres el único, Dios va a hacer algo único contigo. Dios va a hacer algo único contigo. Lo va a hacer, lo va a hacer. Me encanta cómo termina el capítulo 34, su último renglón es: mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Mientras Josías vivió, el pueblo no abandonó al Señor. Ese fue el epitafio de Josías. Mientras él vivió, todo el pueblo caminó con el Señor. Muy diferente a lo que decía su abuelo, ¿no? El que derramó mucha sangre inocente. Y muy diferente al epitafio de su padre, el que murió en manos de sus amigos a los 24 años porque hizo todo lo que no agradaba al Señor. Le pregunté a los jóvenes cuál quería que fueran su epitafio. Recibí muchas respuestas en las redes, hermosas. Les hago la pregunta a ustedes: ¿qué quiere que se diga de usted cuando parta con el Señor? No tengo el tiempo de preguntarle, pero piénselo. ¿Qué quisiera que se dijera de usted cuando usted vaya con el Señor? Y ahora lo que tiene que hacer es: ¿qué tengo que hacer para que se diga eso de mí cuando parta con el Señor? Y empiece a tomar las decisiones. Josías eligió las huellas que iba a seguir. Josías decidió buscar a Dios. Y tercero, Josías celebró la Pascua como no se celebraba desde la época de Samuel. Todo el capítulo 35 habla de cómo Josías celebró la Pascua. ¿Qué era la Pascua para los israelitas? La liberación de la esclavitud de todos los años que estuvieron en Egipto. Pero no solamente recordaban eso, recordaban también que el Señor les dijo que entregaran un cordero puro, sin mancha, y que su sangre la pusieran sobre los dinteles y sobre los postes, para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara de largo y no se llevara ninguno de los primogénitos del pueblo de Dios. Y la Pascua celebraban eso. Pablo dice en la carta a los Corintios: Jesús es nuestra Pascua. Nosotros celebramos que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, también como Cordero, sin mancha, sin defecto y perfecto, fue a la cruz y derramó su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre que nos protege, la sangre que nos dio entrada a su presencia. Celebra con todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Celebra la Pascua del Señor. Celebra la salvación que Él nos dio. Celebra la libertad que Él nos dio. Celebra el perdón que Él nos dio. Celébralo. Celébralo. Voy a invitarles a que se pongan de pie e invitarle a la alabanza, si puede ir pasando.
Piense por un momento ¿qué le ha mostrado Dios hoy que tiene que romper en su vida? ¿Qué cosa lo está seduciendo? ¿Qué cosa lo está llevando al pecado? Piense por un momento. ¿Tienes al Espíritu? ¿Tienes la gracia? Solo es la determinación. Y yo voy a elegir a alguien que nos va a representar a todos. A todos. Pero mientras, piense, ¿qué está hablando el Señor? ¿Qué está hablando el Señor? Elkin, ven. Todos van a estar así. Es un acto profético, es algo simbólico que vamos a hacer todos. Van a tomar un bate. ¿Sí? Todos, vamos iglesia, todos. Y piensa, ¿con qué pecado tienes que ser radical? Piensa, ¿qué límite Satanás ha puesto en tu vida? Piensa, ¿qué malos hábitos tienes que romper hoy y para siempre? Piensa que tienes que ser erradicado hoy de tu vida, hoy y para siempre. Vamos, que nadie se quede. Que nadie se quede sin empuñar este bate. Usted lo tiene ahí en su mano. No pierda la oportunidad. Algo va a pasar en su corazón. Quizás hay un odre viejo que tiene que romper.